Algo está cambiando en el mundo, no gradualmente, no de forma invisible, sino ahora mismo, mientras lees esto, mientras el mundo mira hacia otro lado. Un alto funcionario iraní acaba de decir en voz alta lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a pronunciar. Y lo que dijo no es una fantasía política, ni la declaración vacía de un burócrata aburrido. Es la descripción de un reordenamiento del poder global que ya está ocurriendo, que ya tiene nombre, que ya tiene geografía, que ya tiene consecuencias reales. Y la mayoría del mundo todavía no sabe qué está pasando. Mohammad Hassanami, ese es el nombre. Un funcionario iraní de alto rango que se paró frente al mundo y dijo lo siguiente con una calma que debería habernos helado la sangre. 57 países musulmanes deben unirse. Deben crear lo que él llamó una OTAN islámica, un bloque de casi 60 estados que, según sus palabras, se convertirá en una gran potencia mundial. Y las ventajas clave de esa alianza, las arterias estratégicas que le darían poder sobre el comercio global, la energía global, la economía global, son dos. El estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb, piensen en eso un momento. No como retórica, no como política, como geografía, como realidad física. Porque esos dos estrechos no son puntos en un mapa, son las gargantas del mundo. Son los lugares donde el petróleo que mueve civilizaciones enteras pasa en barcos que no tienen otra ruta posible. Y alguien acaba de decir en voz alta que quiere controlarlos. A ambos. Para siempre. Pero esto no se hizo en el vacío. Eso es lo que hace que esta declaración no sea retórica, sino algo completamente diferente. Algo mucho más serio. Algo que debería estar en todas las portadas del mundo y que, sin embargo, apenas levantó olas en los grandes medios occidentales. Esta declaración se hizo en un momento concreto, en un momento en que Irán ya controla Hormuz. No en teoría, no en el futuro. Ahora mismo, hoy. Los barcos que pasan por ese estrecho lo hacen bajo coordinación iraní. Rellenan documentos iraníes. Se mueven dentro de un sistema que Teherán gestiona. Y Bab el-Mandeb, el otro gran cuello de botella estratégico en el Mar Rojo, permanece en reserva. No activado, pero listo. Listo para el momento en que alguien decida que ha llegado la hora. Y mientras tanto, los países del Golfo Pérsico están contando sus pérdidas en silencio y haciéndose una pregunta que hace 6 meses parecía absolutamente impensable. ¿Para qué necesitamos el paraguas militar americano si no funcionó como prometía? Esa pregunta lo cambia todo. Pero para entender de verdad lo que está ocurriendo, necesitamos alejarnos un paso y mirar el cuadro completo. Porque el cuadro público y el cuadro real divergen de forma considerable. Y hay detalles que el análisis superficial pasa por alto que explican por qué el mundo se mueve en la dirección que se mueve. Empecemos por Washington, porque hay una noticia reciente que habla del estado real de la administración americana con más elocuencia que cualquier señal diplomática que pueda llegar desde Teherán. Tulsi Gabbard presentó su dimisión como directora de Inteligencia Nacional. Si ese nombre o ese cargo no te dicen nada, déjame explicarte exactamente lo que significa. El director de Inteligencia Nacional no es un cargo burocrático menor. Es la persona que coordina el trabajo de toda la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. 17 agencias, la CIA, la NSA, la DEA, todas. Es la persona que se sienta en el centro de las decisiones militares y estratégicas más importantes que toma el presidente. Sin esa persona, el presidente trabaja con un cuadro incompleto, trabaja con información fragmentada, trabaja en cierto modo a ciegas. Y Gabbard se fue, pero no fue sola. Antes que ella se fue su principal colaborador. Antes de ese colaborador se fue Joe Kent, del organismo de contraterrorismo. El equipo se está deshaciendo por dentro, precisamente en el momento en que por fuera la situación en todos los frentes no va como se planeó. Esto no es una cadena de casualidades. Nunca lo es. Cuando las personas empiezan a abandonar el equipo en plena crisis, eso siempre dice una de varias cosas. Alguien no está de acuerdo con la dirección elegida y no quiere responsabilizarse de lo que viene. Alguien ve hacia dónde se mueve la situación y prefiere no estar cerca cuando llegue a su punto crítico. Alguien simplemente llegó a la conclusión de que no hay escenario ganador. Y cualquiera de esas 3 explicaciones es igualmente devastadora para la administración actual. En paralelo, algo más ocurrió que pasó casi desapercibido, pero cuyas consecuencias van a ser mucho más amplias de lo que nadie anticipó. El congresista Massi perdió las elecciones. Las fuerzas pro-israelíes lo celebraron como una victoria. En mi observación, es su error estratégico más costoso hasta la fecha. Y aquí está el porqué.
Mientras Massi permanecía en el Congreso, el debate sobre la influencia israelí en la política americana existía como una conversación interna de Washington. Lo seguían quienes llevaban tiempo en el tema, los demás no lo notaban. Vivía en los márgenes del debate público. Su derrota cambió eso de golpe. Fue una derrota pública, financiada, organizada, con dinero concreto y actores concretos que pusieron sus nombres en el proceso, y personas que nunca se habían hecho esas preguntas, que nunca habían pensado en esos temas, vieron lo que pasó y preguntaron, ¿por qué? ¿Quién lo hace? ¿Qué intereses defiende? ¿Cómo es posible que se elimine a un congresista de esta manera? Hunter Biden, en una entrevista reciente, dijo sobre la política israelí cosas que hace un año habrían sido absolutamente impensables en el espacio público americano. No es una voz marginal, es el hijo de un expresidente, y lo que antes era un tema de nicho se está volviendo corriente principal. La victoria electoral a corto plazo produjo exactamente el efecto contrario a largo plazo. Ahora bien, antes de seguir adelante, necesito explicar algo que ayuda a entender toda la comunicación iraní de una manera que la mayoría de los analistas occidentales nunca tiene en cuenta. La parte iraní tiene su propio estilo de trabajar con la verdad. ¿Es diferente al estilo occidental? Occidente, en las declaraciones políticas, miente regularmente. Es parte del instrumental diplomático estándar. Irán no miente. Esa es una característica de la cultura política iraní que puede verificarse a lo largo de décadas de observación cuidadosa. Pero cuando la parte iraní no quiere hablar de algo, simplemente no habla, calla, no comenta, ni confirma ni desmiente. Por eso, cuando leen medios iraníes, hay que aprender a leer entre líneas. No lo que se dice, sino lo que se omite. Los temas sobre los que la parte iraní guarda silencio, esos son exactamente los temas más importantes. Es una herramienta de análisis que no tienen quienes están acostumbrados a leer solo la prensa occidental. Guardemos eso en mente mientras hablamos de las negociaciones, porque esa palabra, negociaciones, no encaja del todo con lo que realmente está ocurriendo. Las partes no se sientan en la misma mesa. No hay diálogo en vivo. No hay llamadas telefónicas. No hay reuniones en ningún formato directo. Pues hay documentos que viajan a través de Pakistán. La parte iraní sopesa cuidadosamente cada palabra, formula su respuesta, la transmite al mediador pakistaní. Este la lleva a los americanos. La respuesta regresa por el mismo camino. No son negociaciones en el sentido habitual. Es un lento intercambio de cartas a través de un buzón de correos. Y el formato escrito no es un capricho burocrático iraní. Es el resultado directo de una experiencia histórica muy concreta y muy dolorosa. Cada vez que los iraníes recibieron garantías verbales del lado americano, esas garantías luego resultaron ser nada. Con el acuerdo nuclear, Obama prometió el levantamiento gradual de las sanciones. En realidad, la presión de sanciones no solo no se alivió, continuó creciendo. Los compromisos verbales se negaban, se reformulaban. Del significado original no quedaba nada. Y eso no ocurrió solo con Trump. Ocurrió con cada administración americana sin excepción. Con republicanos, con demócratas, con todos. La conclusión que Irán sacó de esa historia es simple y perfectamente comprensible. Solo por escrito, solo con precisión, solo con formulaciones que no puedan ser tergiversadas después. Ahora hay algo sobre el mediador pakistaní que tampoco puede ignorarse. Su posición política dentro de Pakistán descansa casi exclusivamente en el apoyo americano. El popular líder político del país, Imran Khan, está en prisión en gran medida porque adoptó una posición neutral sobre la cuestión ucraniana y eso no satisfizo a Washington. El actual mediador entiende perfectamente esa lección. Su futuro político se decide no en Islamabad, sino en Washington. Por eso presenta naturalmente el proceso negociador a la luz en que los americanos querrían verlo. Añade optimismo donde no lo hay. Presenta el punto muerto como movimiento. Presenta la parálisis como progreso. Y por eso funciona el ciclo que vemos repetirse semana tras semana. Por la mañana, en las noticias, el acuerdo está por llegar, la versión final prácticamente lista en las próximas horas. Por la tarde, una fuente iraní dice directamente, no hay ningún acuerdo. Las negociaciones están en punto muerto. Exigimos nuestros derechos. A la mañana siguiente, otra ola de optimismo. Y así indefinidamente. Ese ciclo no existe para producir progreso diplomático. Existe para gestionar mercados. Los futuros del petróleo reaccionan a las noticias de un acuerdo próximo con una bajada temporal. Los mercados bursátiles obtienen un respiro. Los precios a la bomba no estallan esta semana. Ese es el objetivo real de estas olas informativas. No es diplomacia, es teatro económico.
Y detrás del teatro, las posiciones reales divergen de manera fundamental, sin puntos de acercamiento visibles. El lado americano quiere dos cosas. El uranio enriquecido debe abandonar Irán, y el estrecho de Hormuz debe estar abierto sin ningún tipo de cobro ni restricción. La parte iraní responde con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Nosotros no iniciamos esta guerra. Cumplíamos las condiciones del armisticio anterior. El lado americano las violó. Después de eso, exigir concesiones como condición previa equivale a recompensar al agresor. Los 430 kilogramos de uranio enriquecido al 60% no van a ningún lado. Es la decisión del líder supremo Jamenei. Es definitiva. No está sujeta a revisión en ninguna negociación de ningún tipo. Estas no son posiciones de partida para regatear. No son ofertas iniciales desde las que ambas partes comenzarán a moverse. Son divergencias fundamentales que no se resuelven con intercambio de papeles a través de un mediador. Hay un error táctico del lado americano que es absolutamente crítico para entender cómo llegamos aquí. Cuando la guerra empezó, la administración americana no impuso el bloqueo de los puertos iraníes desde el primer día. Más aún, la presión de sanciones sobre las exportaciones de petróleo iraní en las primeras semanas incluso se alivió. ¿Por qué? Porque Washington partía del supuesto de una victoria rápida. Querían mantener los precios bajos para que la guerra no golpeara al consumidor americano. No querían sacudir los mercados. La parte iraní esperaba un bloqueo total desde el primer día. Tenía planes preparados para ese escenario. Pero el bloqueo no llegó. Y el país obtuvo semanas enteras para vender grandes volúmenes de petróleo a precios normales, ganar divisas, preparar infraestructura, reforzar sus espaldas económicas. Cuando el bloqueo completo llegó finalmente, ya era tarde. El margen que el lado americano le regaló involuntariamente a Irán ya había sido aprovechado. Es uno de esos errores tácticos cuyo precio solo se entiende meses después, cuando ya no puede deshacerse. Y el precio se manifiesta ahora plenamente. Irán aguanta económicamente precisamente porque le dieron ese margen. La guerra causó a Irán un golpe real. Los bombardeos destruyeron infraestructura, hospitales, escuelas, instalaciones farmacéuticas, objetos energéticos. El bloqueo presiona la economía, inflación, desempleo, presión sobre el mercado de consumo. La parte iraní no niega nada de eso. La situación económica es difícil y se volverá más difícil. Pero la parte iraní ve la situación en un contexto más amplio. Y tienen razón en hacerlo. A la economía global le va peor que a la iraní. Los mercados del petróleo se sostienen mediante manipulación activa. Las reservas estratégicas se consumen. Las filtraciones informativas crean pausas temporales en los precios. Pero ambos instrumentos son finitos. Cuando dejen de funcionar, el golpe a la economía global no llegará gradualmente. Llegará de forma brusca y simultánea, precisamente porque fue contenido artificialmente durante demasiado tiempo. La inteligencia americana estimaba que Irán podría aguantar la presión durante unos 4 meses. Nos acercamos a esa marca. Pero en esa estimación se coló un error que lo cambió todo. El poder militar iraní en estos meses no se debilitó. Creció. El potencial militar industrial iraní resultó ser autónomo y capaz de reponer reservas rápidamente. No es propaganda. Es lo que reconoció públicamente la propia inteligencia americana. Es lo que publicaron el New York Times y el Washington Post. El país que se calculaba romper en semanas, 3 meses después, está en mejor forma militar que al inicio de la guerra. Ese es un error fundamental de cálculo en los supuestos iniciales de toda la operación. Y los errores fundamentales tienen consecuencias que no desaparecen con declaraciones optimistas. Si la guerra se reanuda, la siguiente ronda será fundamentalmente diferente en todos los parámetros. En los anteriores 37 días, Yemen e Irak participaron de forma contenida. Fue una decisión política consciente, gestionar la escalada, no dejar que saliera de ciertos límites. Si la guerra empieza de nuevo, esa autorrestricción no existirá. Yemen ha descansado y se prepara. Irak entrará en una escala incomparable con la ronda anterior. La parte iraní ha dicho directamente que el siguiente golpe no estará limitado a la región. Pueden quedar bajo ataque bases americanas y activos muy lejos del Golfo, incluyendo lugares que se consideran protegidos. Diego García en el Océano Índico. Bases en otras regiones. No como promesa, como advertencia para que el lado americano lo incorpore en sus cálculos. Ya no hay activos seguros. Y volvemos a los estrechos, porque es ahí donde todo converge. El estrecho de Bab el-Mandeb en los anteriores 37 días no fue cerrado. Fue una decisión consciente mantener ese instrumento en reserva.
Como se guarda el as en la manga no para mostrarlo, sino para que el otro sepa que existe. Si se cierra ese estrecho, el petróleo deja de moverse por el Mar Rojo por completo. No parcialmente, no gradualmente, completamente. De inmediato. Es un instrumento listo, con mecanismo de aplicación claro y costo de activación muy bajo. Azerbaiyán suministra petróleo a Israel a través del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan. Eso también puede cortarse rápidamente y sin larga preparación. Todo eso junto crea un potencial shock petrolero con el que ninguna manipulación de mercados podrá. Uno para el que el mundo no está preparado. Hay otro factor que habitualmente se subestima en los debates públicos porque es físico, climático y por eso pareciera menor. Pero no lo es. El Golfo Pérsico en verano no es solo calor en el sentido habitual. Es una combinación de temperatura por encima de los 45 grados y humedad con la que estar al aire libre se vuelve peligroso para la vida en cuestión de minutos. Todo el suministro vital de los países del Golfo, la desalinización del agua marina para beber, el suministro eléctrico, el aire acondicionado sin el cual la vida humana en esa región no es posible durante meses enteros, depende de la infraestructura energética. Si esa infraestructura falla en los meses de verano, los países no solo enfrentarán dificultades económicas, se volverán físicamente inhabitables para su población. Los regímenes no caerán por decisiones políticas, caerán por la imposibilidad física de funcionar. Eso lo entienden todos los que toman decisiones estratégicas en la región. Y ese entendimiento está presente, silencioso, pero absolutamente central, en cada cálculo militar serio de ambos lados. Ahora sobre Israel, porque sin ese contexto el cuadro queda incompleto. En los últimos días volvieron a aparecer informaciones sobre desacuerdos entre Trump y Netanyahu sobre la cuestión iraní. Trump supuestamente quiere un acuerdo. Netanyahu supuestamente está en contra. Ese relato apareció en el espacio mediático justo antes del inicio de la guerra anterior, en exactamente la misma forma y con exactamente el mismo lenguaje. Grandes desacuerdos entre los dos líderes. La guerra es poco probable. Y luego la guerra empezó. Ese relato fue usado como desinformación para adormecer la vigilancia. Volver a tomarlo como información fidedigna ahora significaría no haber aprendido absolutamente nada. Hay un hecho concreto que describe las relaciones reales entre los Estados Unidos e Israel con más precisión que cualquier declaración, cualquier entrevista, cualquier filtración diplomática. Durante las operaciones de combate, la mitad de todos los interceptores Patriot americanos en la región fue usada para defender territorio israelí. Al mismo tiempo, Israel puso deliberadamente sus propios sistemas de defensa aérea en mantenimiento técnico, precisamente para que los americanos se gastaran primero y las reservas israelíes se conservaran intactas. Misiles americanos, capacidades de producción americanas, recursos americanos para defender Israel. Mientras los sistemas israelíes estaban en revisión planificada, eso lo reconoció un representante oficial de la Marina Americana en audiencias públicas del Senado, en actas protocolizadas que existen y pueden consultarse. Cuando eso salió al amplio espacio público, la reacción resultó significativamente más aguda de lo que muchos esperaban. Dentro del propio Israel crece una crisis que Netanyahu no puede ignorar y que no tiene solución fácil. La ley sobre el reclutamiento de judíos religiosos amenaza con destruir la coalición gobernante. El ejército está agotado, operando en múltiples frentes de forma simultánea. El mando militar le dice directamente a Netanyahu que es imposible continuar al ritmo actual. Las publicaciones israelíes, incluyendo las en hebreo, escriben abiertamente lo que hace poco habría sonado a herejía. Netanyahu necesita una guerra grande como mecanismo para desviar la presión política interna hacia una amenaza exterior. El presidente americano en esa situación no tiene buenas opciones y eso no es hipérbole. Es una descripción precisa. Aceptar un acuerdo en condiciones iraníes será inmediatamente llamado capitulación. La imagen de fortaleza que construyó toda su narrativa política colapsa en un día. Escalar. El precio militar de la siguiente ronda será considerablemente mayor que la primera, con Yemen e Irak a plena potencia, con el posible cierre de Bab el-Mandeb, con ataques a la infraestructura del Golfo en pleno calor veraniego y con Irán en mejor estado militar que hace 3 meses. Mantener el estado actual suspendido. El reloj económico sigue corriendo y corre significativamente más rápido para Washington que para Teherán. Cada semana de espera le cuesta más a la economía americana que a la iraní. La asimetría de urgencia es brutal y no se resuelve con declaraciones. Y entonces volvemos al punto de partida.
al funcionario iraní que habló de una OTAN islámica en torno a Hormuz y Bab el-Mandeb. Suena como una perspectiva lejana. El bloque de 57 países musulmanes es claro que, por ahora, es retórica. Entre Turquía, Arabia Saudí, Irán y Egipto hay suficientes contradicciones para mantenerlos separados durante décadas. Nadie va a construir una alianza militar real de esa escala en ningún futuro previsible. Pero la retórica es un síntoma, y los síntomas dicen cosas que los diagnósticos oficiales ocultan. Cuando un funcionario iraní habla en voz alta de cooperación militar panislámica en torno a las arterias estratégicas globales, no está presentando un plan. Está nombrando algo que ya está ocurriendo. Está describiendo una dirección que ya tiene momentum propio. Irán controla Hormuz. Los barcos pasan bajo coordinación iraní. Los países del Golfo buscan acuerdos directos con Teherán porque el paraguas americano no funcionó como prometía. El capital de la región fluye hacia Hong Kong y Singapur. La confianza en la presencia militar americana está dañada de una manera que los comunicados no pueden reparar. La geografía estratégica del mundo está cambiando no porque alguien lo planeó en una sala de conferencias, sino porque los hechos sobre el terreno se acumularon hasta que el peso se volvió imposible de ignorar. La OTAN islámica son por ahora palabras, pero el cambio que hay detrás de esas palabras ya es una realidad que se forma ahora mismo. Y se forma independientemente de cómo la llamen, independientemente de qué acuerden los mediadores pakistaníes, independientemente de qué tuitee el próximo lunes cualquier líder occidental. El mundo que existía hace 12 meses ya no existe. Y el mundo que está emergiendo todavía no tiene nombre definitivo. Pero alguien en Teherán acaba de intentar nombrarlo. Y eso, más que cualquier otra cosa que haya ocurrido esta semana, merece nuestra atención más cuidadosa. Estimada espectadora, estimado espectador, ¿desde qué país nos estás viendo y cuál es el ambiente allí respecto a este conflicto? ¿Sientes que los medios en tu país cuentan la misma historia que escuchaste hoy o hay una brecha entre lo que ves en las noticias y lo que describes aquí? Escríbelo en los comentarios. Nuestro equipo ha trabajado en traducir y adaptar este análisis especialmente para el público hispanohablante, con el fin de transmitir estas ideas con la mayor precisión y claridad posibles. Cada comentario nos ayuda a entender qué está llegando y qué todavía no. Los esperamos.